Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta octava sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 14 de mayo del año 2025 a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Gracias, magistrado. Buenos días. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Leticia del Socorro Cobá Magaña; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sari Eugenia Ávila Novelo; el magistrado tercero y presidente, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre; la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de los tocas listados en esta sesión, que son en total 17 tocas para ser expuestos y votados. En atención al orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 648-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 12 de agosto del año 2024, dictado en los autos del expediente 62/2024, relativo al juicio de sucesión testamentaria del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Buenos días, señores magistrados, con su permiso. En el presente asunto, una persona en su carácter de albacea denunció la sucesión testamentaria a bienes de quien en vida fue su progenitor. En auto del 23 de febrero de 2024, la juez primero mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial, con residencia en Progreso, Yucatán, dio por denunciada y radicada la sucesión testamentaria y, entre otras determinaciones, ordenó hacer del conocimiento el inicio del trámite del juicio correspondiente. Los ahora apelantes impugnaron la validez del testamento público abierto de quien en vida fue su progenitor y solicitaron la apertura del incidente correspondiente. Postura que mantuvieron durante el desahogo de la audiencia preliminar celebrada con motivo del juicio sucesorio testamentario que nos ocupa. La resolución impugnada es la parte conducente del auto dictado en la audiencia preliminar de fecha 12 de agosto de 2024, en el que la juez de origen determinó no admitir el incidente promovido por los ahora apelantes. De la observación y escucha de la videograbación de la audiencia preliminar que nos ocupa, las constancias que integran el expediente de primera instancia, los agravios plasmados por los recurrentes y análisis de lo dispuesto por los artículos y el análisis de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Familiares del Estado, la de la voz llega a la conclusión de que los motivos de disenso son esencialmente fundados. En efecto, de una interpretación sistemática y literal de las disposiciones analizadas, concretamente de lo previsto en el artículo 610 del Código Procesal Familiar, lleva a establecer que es precisamente durante la audiencia preliminar cuando el juzgador, para el caso de que se impugne la validez de un testamento, debe abrir un incidente en el que dirima la cuestión planteada. De manera que si los ahora apelantes impugnaron la validez del testamento, la juzgadora debió regir su actuación a lo dispuesto por la normatividad aplicable al caso. En esa línea de consideraciones es diáfano que existe un medio legal para inconformarse en contra de la validez de un testamento o en contra del reconocimiento de herederos o legatarios en la propia audiencia intermedia, pues en lo que interesa, la disposición testamentaria solo se declara válida y legítima si luego de la lectura del testamento no es objetado de validez, ya que de ser así, el juez deberá abrir y sustanciar el incidente correspondiente, emitiendo en esa propia audiencia la resolución que corresponda, tal y como lo prevé el artículo 574, fracción tercera del aludido ordenamiento de ley. En esa tónica es inconcluso que de lo establecido por los artículos 571, fracción primera, 574, fracción tercera
y 610 del Código de Procedimientos Familiares se desprende que la impugnación sobre la validez del testamento debe quedar resuelta durante la tramitación de la audiencia preliminar, lo que debe hacerse por la vía incidental, ya que así se determinó expresamente en la ley adjetiva que rige el procedimiento sucesorio. Considerar lo contrario limita el ejercicio del derecho a cuestionar la validez del testamento de quienes cuentan con los derechos necesarios para impugnar dicha disposición testamentaria. No pasa inadvertido los argumentos oralizados por la juez de origen para no admitir el incidente. Sin embargo, lo cierto es que, en el presente caso, los ahora recurrentes impugnaron la validez del testamento y si las razones por las cuales se hizo son fundadas o no, serían en su caso materia de estudio al resolver el fondo del incidente precisamente, pero no procede que sirvan de fundamento para no admitirlo. Como corolario de lo anterior, no existió error en la vía en la que se ejerció la impugnación y que, como ya se ha señalado, en la ley adjetiva que rige el procedimiento sucesorio no se establece la obligación de agotar un juicio u otra acción legal, sino que expresamente se encuentra señalada la vía incidental. Por lo que, al ser esencialmente fundados los agravios hechos valer, se propone revocar la parte conducente del auto dictado en la mencionada audiencia preliminar y, en consecuencia, admitir a trámite el incidente planteado. Si alguien tuviera algún comentario. ¿No? Secretaria, ¿nos apoya con la votación, por favor? Quienes estén a favor del sentido, manifestarlo de manera económica. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revocar por unanimidad el proyecto del TOCA 648-2024. Continuamos con el TOCA 785-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 5 de noviembre del año 2024, dictada en el expediente 675-2021, relativo al procedimiento especial de divorcios incausales del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Por acuerdo previo de las y los magistrados, este asunto se retira para un mayor estudio. Se continúa con el TOCA 47-2025 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 7 de octubre del año 2024, dictado en el expediente 373-2022, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es uno de los promoventes en lo personal y como apoderado de los otros 3 comparecientes. En el auto impugnado, el juez tuvo por presentado a uno de los promoventes pretendiendo cumplir una prevención. Sin embargo, indicó que de la revisión de la documentación exhibida y la que obraba en autos, los interesados no acreditaron la relación filial con el autor de la sucesión ni la legitimación ad causam para incoar la acción pretendida, en mérito de lo cual se declaró el asunto como concluido y se dejaron a salvo los derechos de los interesados para que lo ejercitaran en el juicio ordinario correspondiente a fin de acreditar su tronco filial. Después de hacer un análisis, considero que los agravios son fundados porque efectivamente la determinación es contraria al derecho humano a la seguridad jurídica. La decisión no se encuentra totalmente justificada, es desproporcionada e implica una afectación directa a los derechos patrimoniales de los presuntos herederos, lo que se afirma toda vez que la autoridad de primera instancia perdió de vista que el juicio tramitado es respecto de 2 personas fallecidas, madre e hijo, y dejó de advertir que el tronco filial respecto de la autora sí fue demostrado con las partidas de nacimiento expedidas por el Registro Civil del Estado, así como por el oficio suscrito por el director de la citada autoridad registral, por lo que, en ese contexto, el argumento de la autoridad para concluir la sucesión es un razonamiento impreciso porque no indica a quiénes de los interesados hace referencia y es ahí donde le asiste la razón al apelante, debido a que esa motivación no es aplicable para la autora de la sucesión. Ahora bien, desde la perspectiva de los interesados en el caudal hereditario del diverso autor de la sucesión, el argumento bajo el cual se sostiene que no acreditaron su legitimación ad causam para incoar su acción sucesoria tampoco se considera ajustado a derecho, toda vez que la autoridad inadvirtió que de toda la documentación pública exhibida es dable considerar que de forma presuncional los interesados sí acreditaron el tronco filial del autor de la sucesión. Cabe destacar
que además en el acuerdo en el que se previno nuevamente a los interesados para el incumplimiento de la prevención, no se apercibió a dicha parte con la inadmisión del juicio. Además, se considera válido lo expresado por el apelante, en el sentido de que los juicios sucesorios no deben ser desechados, puesto que en esta clase de juicios revisten una naturaleza diversa a los juicios ordinarios, pues mientras que estos son de carácter contencioso, los primeros son de carácter mixto. Por lo antes expresado, siendo deber de la autoridad la dirección del procedimiento para su continuación, así como la facultad de requerir a las partes cualquier documentación que estime necesaria para obtener mayores elementos de información, se considera que debe continuarse el juicio y prevenirse a la parte promovente para que exhiba certificados de negativa de matrimonio expedidos por el Registro Civil del Estado respecto de los apelativos de los autores de la sucesión, exhiban certificados de nacimiento de la pareja de la autora de la sucesión y señalen bajo protesta de decir verdad el estado legal de dicho ciudadano, pues del certificado negativo del registro de defunción exhibido se presume como persona viva. Y deben girarse oficio a la persona titular de la dirección del Registro Civil del Estado a fin de que señale quienes aparecen como abuelos de los promoventes. Por lo anterior, lo que yo les propongo es modificar para dejar sin efecto la conclusión de la sucesión y se tiene por cumplida parcialmente la prevención hecha. También se requiere la documentación correspondiente para continuar el trámite del procedimiento hasta su total conclusión. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, ¿puede proceder con la votación, por favor? Quienes estén a favor del sentido, manifestarlo de manera económica. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 47-2025 se aprueba a modificar por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 761-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 27 de septiembre del año 2024, dictada en el expediente 29-2022, relativo al juicio de interdicto de obra nueva del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, usted tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria, y buenos días a todos. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación, el cual fue interpuesto por el actor en contra de la sentencia de fecha 27 de septiembre del año 2024, en la cual la jueza de primera instancia declaró improcedente el juicio ordinario civil de interdicto de obra nueva, argumentando toralmente que el actor no acreditó su acción. Bien, se encontró justificada esta determinación de la juzgadora, por lo que se propone calificar de inoperantes los agravios planteados por el recurrente, toda vez que durante el proceso efectivamente no se lograron acreditar todos los elementos necesarios para la procedencia de la acción que intentó, pues no aportó pruebas eficaces para acreditar que los daños que presentó su propiedad hayan sido ocasionados por la construcción de la edificación nueva, tal como lo exige el artículo 707 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo anterior, propongo confirmar la sentencia de primera instancia. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del sentido propuesto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 761-2024. Seguimos con el TOCA 799-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de septiembre del año 2024, dictada en los autos del expediente 677-2023, relativo al juicio ordinario civil del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, el hoy apelante compró 2 predios a una mujer a través de un contrato privado de compraventa, en el cual se estableció que la demandada recibió del actor el precio pactado por ambos predios y se le otorgó la propiedad y la posesión de los inmuebles vendidos. Asimismo, se estableció que la demandada se comprometió a otorgar la escritura definitiva de compraventa a favor del actor y que éste tenía la facultad de comparecer ante notario público para solicitar la escritura pública de dicho contrato privado. Aproximadamente 14 años después, el actor promovió el juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato o proforma con la finalidad de que se le otorgue dicha escritura definitiva de compraventa a su favor.
la jueza determinó que no procedía a acceder a lo solicitado por el actor, a pesar de haber acreditado los elementos de su acción, por cuanto los predios en cuestión ya no se encuentran en propiedad de la demandada. En contra de dicha resolución es que el actor interpuso el presente recurso de apelación y el presente proyecto propone calificar como fundados los agravios expuestos por el recurrente y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada y dictar una nueva en la que se declare procedente la acción pro forma. El proyecto califica de fundados los agravios relativos a que dicha acción no tiene por objeto probar la propiedad de los predios en cuestión ni discutir el derecho real de terceros, sino simplemente exigir el otorgamiento de la escritura pública de compraventa derivada de un contrato privado celebrado con la demandada, para lo cual es necesario que el actor acreditara los siguientes elementos: la existencia del acuerdo de voluntades, que en este caso, al tratarse de una compraventa, además debía acreditar que cumplió con el pago del precio pactado y la exigibilidad de dicho contrato. Por lo que del estudio del contrato base de la acción que exhibió el actor, se advierte que la demandada le vendió 2 predios al apelante por un precio cierto y en dinero. En el mismo contrato se observa que la vendedora manifestó haber recibido el pago del precio pactado, por lo que se acredita que el apelante cumplió con el pago. Y en lo referente a la exigibilidad, se aprecia que la demandada se comprometió a otorgar la escritura definitiva al momento de ser requerida. Asimismo, cabe mencionar que la acción pro forma es de naturaleza personal y no afecta el derecho de propiedad de terceros, ya que solo obliga a las partes involucradas. Sus efectos se limitan a ordenar la escrituración y los derechos de terceros solo se verán comprometidos si el actor intenta ejercer derechos derivados de dicha formalización, para lo cual deberá emprender las acciones legales que correspondan. Por lo tanto, la propiedad de la demandada no es parte de la acción y la jueza no debió introducirla a el análisis del juicio. Es por ello que se propone revocar la sentencia apelada y condenar a la demandada a otorgar la escritura pública correspondiente. ¿Algún comentario? Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto que presento. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revocar por unanimidad el proyecto del TOCA 799/2024. A continuación, seguimos con el TOCA 90/2025 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 9 de diciembre del año 2024, dictado en el expediente 2104 del año 2010, relativo al juicio ordinario civil de divorcio del índice del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el auto impugnado, que ahora nos ocupa, se declaró trabado formal embargo sobre la cantidad líquida equivalente al 33% del monto total de sueldos, emolumentos y demás prestaciones que devengan mensualmente el ahora apelante como empleado de una empresa. En el proyecto se propone declarar que los motivos de inconformidad expuestos en el primer agravio son infundados, ya que versa sobre cuestiones que solamente pueden ser objeto de estudio a través del incidente de nulidad de notificaciones, que para acreditar tal extremo pudo hacer valer, no siendo esta vía la adecuada para resolver tales planteamientos al constreñirse el análisis de la ilegalidad del citado auto, no hacía las argumentaciones que respecto a otros tópicos esgrime el impugnante. Máxime que el impetrante se manifestó sabedor de la providencia, lo que se corrobora al interponer oportunamente su recurso de apelación sin que se hubiera inconformado de la notificación mediante el correspondiente incidente de nulidad, por lo que de conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. En lo concerniente al segundo motivo de disenso, es infundado toda vez que el embargo o descuento del porcentaje correspondiente a una pensión alimenticia deducida de la nómina del deudor, se trata de una medida que permite asegurar el cumplimiento de la obligación mediante la realización de la prestación de dar una cantidad periódica, y el embargo decretado en el auto recurrido a razón del 33% del monto total de sueldos, emolumentos y demás prestaciones que devengue el recurrente, responde al aseguramiento del cumplimiento de la pensión alimenticia fijada en la sentencia definitiva
de fecha 1 de febrero del año 2013, misma que fue confirmada por esta sala colegiada con fecha 8 de mayo del propio año 2013 al resolver el recurso de apelación interpuesto por el propio apelante en contra de la referida sentencia definitiva. Además de que, contrario a lo afirmado por el impetrante a la solicitud formulada en su escrito de fecha 24 de junio de 2024, recayó el acuerdo del 10 de julio del propio año en el que se ordenó girar atento oficio al titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, a fin de que dentro del término de 3 días informara acerca de los depósitos y cobros efectuados en el procedimiento, quien respondió mediante oficio de data 15 del mismo mes y año, anexando la relación de depósito solicitada. En lo tocante al tercer agravio, se estima inoperante, por cuanto en el auto recurrido no se advierte que la juez primigenia haya aplicado el Código de Procedimientos Familiares reformado, como erróneamente aduce el apelante, ya que fundamentó su determinación precisamente en los artículos 238 y 241 del Código Civil, 436 del Código de Procedimientos Civiles ambos del Estado, así como en una tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del 14º Circuito y en una jurisprudencia. Por tanto, dicho agravio parte de una premisa falsa y a ningún fin práctico conduciría a su análisis, de ahí que merezca el calificativo de inoperante. Por lo que atañe al cuarto motivo de inconformidad, también es inoperante, ya que lo argumentado por el recurrente de que el acuerdo impugnado hace que incurra en un delito de incumplimiento de asistencia familiar conforme a la ley penal, se trata de una mera afirmación general e imprecisa que no es idónea para demostrar la ilegalidad del indicado acuerdo, además de que el inconforme fue omiso en precisar de qué manera la declaración de trabar formal embargo sobre la cantidad líquida equivalente al 33% del monto total de sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones que devenga mensualmente, se aparta del derecho a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable y tampoco especificó su propuesta o conclusión. Por lo tanto, se propone confirmar el auto de fecha 9 de diciembre del año 2024. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, ¿puede proceder a la votación, por favor? Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 90-2025 se aprueba confirmar por unanimidad. Proseguimos con el TOCA 597-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 17 de noviembre del año 2022, dictada en el expediente 658-2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, licenciada. Buen día a todas y todos. Este asunto, como bien mencionaron, son unas diligencias de jurisdicción voluntaria de tramitación especial a fin de fijar una pensión alimenticia por parte de una persona progenitora a favor de su hija. La juez del conocimiento determinó una cantidad líquida a favor de la persona acreedora. A mi juicio, y como lo propongo en el proyecto que les hice llegar, se debe confirmar esta sentencia por cuanto resultan infundados los agravios presentados, ya que en el caso no se desaplicó o inaplicó el principio de proporcionalidad que deben contemplar todas las determinaciones relacionadas con alimentos, contrario a lo que manifiesta el recurrente. La juez del conocimiento se dedicó en la sentencia a exponer y motivar claramente los hechos que se acreditaron en la tramitación del expediente para poder confirmar que efectivamente existe un vínculo de parentesco que le permite a la persona acreedora obtener alimentos por parte de la persona deudora, la capacidad económica de manera aproximada por parte del deudor alimentista y la necesidad que tiene la persona acreedora. Debido a las pruebas y a lo que quedó acreditado en autos, me parece apegada a legalidad la determinación realizada por la juzgadora, por lo tanto, propongo confirmar. Secretaria, muchas gracias. Si hubiera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera.
A favor del sentido. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 597-2024, se aprueba confirmar por unanimidad. Continuamos con el TOCA 116-2025 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de noviembre del año 2024, dictado en el expediente 575-2024, relativo al juicio de sucesión intestada del índice del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el promovente del juicio por conducto de su asesor jurídico y el auto impugnado es en el cual se determinó no admitir el juicio promovido, toda vez que la pretensión pretendida por el actor es denunciar la sucesión intestada de una señora con quien en vida, señala el actor, realizó un contrato privado de promesa de compraventa. En ese sentido, se estimó que el mismo no está legitimado para hacer la denuncia de sucesión que pretende, ya que con la exhibición del contrato de promesa de compraventa realizado, no se acreditó que la obligación contraída en dicha escritura no se haya cumplido. Por lo tanto, el promovente del juicio de sucesión no tiene el derecho a reclamar, aunado que no había acreditado tener título justificativo de su derecho, ni de la deuda que reclama. Después del análisis, considero infundados los motivos de inconformidad vertidos por el recurrente, ya que en ningún momento el juzgador vulneró su derecho de acceso a la justicia, ya que si el recurrente no está legitimado para hacer la denuncia de sucesión que pretende, ello no resulta imputable al juzgador, siendo que tal y como refiere el aquí apelante, su pretensión se basaba en promover la sucesión en su calidad de acreedor, calidad que no fue acreditada por el recurrente. De igual forma, se advierte que del contrato de promesa de compraventa que presentó, no solo no resulta idóneo para acreditar la calidad de acreedor, sino que además, en el propio contrato exhibido por el promovente, se estimó que en caso de fallecimiento de cualquiera de las partes contratantes, sus herederos o sucesores responderían por el cumplimiento. Es decir, en ningún momento en dicho contrato se estipuló que al fallecer una de las partes quedaría legitimado para reclamar la herencia, por lo que al referir que el fallecimiento de la vendedora constituye una obligación incumplida por causa de su muerte y por ello el hoy recurrente cuenta con la calidad de acreedor, no resulta suficiente para otorgarle dicha calidad, sin que dicha determinación vulnere sus derechos patrimoniales, toda vez que el actor se encuentra en aptitud de ejercer las acciones que considere necesarias a efecto de reclamar dichos derechos patrimoniales, sin que este juicio fuera la vía para hacerlo. Por lo anterior, lo que les propongo es confirmar. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Con 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 116-2025 se aprueba confirmar por unanimidad. Proseguimos con el TOCA 777-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de septiembre del año 2024, dictada en el expediente 479-2019, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura del índice del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por el representante de la actora en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de origen en la cual la juzgadora resolvió que no procedió el juicio interpuesto y en consecuencia absolvió a los demandados. De los agravios se desprende que estos están dirigidos a combatir el hecho de que la juzgadora resolvió declarar la improcedencia de la acción de nulidad intentada, inconformidad que sustenta en la falta de inscripción en el registro público de la propiedad de la compraventa, no la invalida, dado que esa inscripción tiene efectos meramente declarativos y además dicha compraventa es perfecta. Agravios que resultan infundados e inoperantes, ya que el hecho de que la juzgadora hubiera declarado que la escritura de la parte actora no podía surtir efectos en contra de terceros de buena fe al no haberse inscrito en el registro público de la propiedad, esto no implica
que hubiese considerado que este hecho es un elemento constitutivo para que fuera o no válida su compraventa. Aunado a que el predio en litis fue embargado y en cumplimiento de diversa resolución judicial fue subastado y adjudicado, inscribiéndose en el registro público el derecho real adquirido, desconociendo la compraventa a favor de la parte actora. Siendo que cuando una persona adquiere un inmueble por medio de una venta judicial, lo adquiere libre de todo gravamen, por lo que basta con ello para considerar al adquiriente de buena fe. Entonces, una vez que se inscribió la adjudicación a través del cual adquirió la demandada la propiedad de referencia, tal inscripción protege su derecho adquirido. Por todo lo anterior, propongo declarar infundados e inoperantes los agravios vertidos por el recurrente y, en consecuencia, confirmar la sentencia impugnada con base en lo antes señalado. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 777-2024. Continuamos con el TOCA 711-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de agosto del año 2024, dictado en los autos del expediente 320-2023, relativo al juicio ordinario oral familiar del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, un señor promovió un juicio ordinario para que se declarara la cesación de la obligación establecida en el convenio de divorcio para brindarle alimentos a su excónyuge. Una vez que las partes presentaron sus pruebas y fueron escuchadas en el juicio, la juez resolvió que es improcedente la cesación de esta pensión alimenticia. E inconforme con ello, el actor interpuso el presente recurso de apelación. El proyecto propone confirmar la sentencia al estimar infundados e inoperantes los agravios expuestos por la parte apelante. De acuerdo al recurrente, la jueza valoró indebidamente las pruebas, pues acreditó un cambio de circunstancias en sus percepciones económicas y la existencia de nuevos acreedores alimentarios. A juicio de esta sala, este agravio debe declararse inoperante, por una parte, toda vez que el argumento en relación a un cambio en sus ingresos es novedoso, y por otro, infundado, pues aunque la existencia de nuevos acreedores alimentarios puede resultar en la modificación de las obligaciones alimentarias, no conduce a la cesación de la pensión alimenticia, que fue lo que planteó en el juicio de origen, esto ya que no corresponde a ninguna de las causales establecidas para la legislación familiar. En todo caso, procedería otra acción diversa. En cuanto al agravio donde el recurrente expone que la jueza no valoró que su ex esposa no tiene impedimento físico o cognitivo alguno para desempeñar un trabajo, esta sala propone declararlo inoperante, pues en esencia repite un argumento expuesto en la demanda, el cual fue estudiado y desestimado por la juzgadora, sin que el razonamiento hecho en la sentencia sea combatido frontalmente en esta apelación. Finalmente, el agravio donde el apelante refiere que la juzgadora actuó con imparcialidad, se propone calificarlo de infundado al advertirse que la resolución se dictó conforme a derecho y que no parte de una preferencia hacia alguna de las partes. Secretario. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor del sentido que se propone. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto que presento. Con 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 711-2024. Continuamos con el proyecto del TOCA 450-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de mayo del año 2024, dictado en los autos del expediente 508-2021,
relativo al juicio ordinario civil del índice del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el asunto que nos ocupa se advierte que como antecedentes una persona física promovió un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria en contra de otra persona física a efecto de que se le reconociera como legítima propietaria en pleno dominio y posesión de un predio urbano ubicado en la localidad y municipio de Panabá, Yucatán, y le sea entregado por la demandada, quien se encuentre en posesión ilegal de ese bien, y le sea entregado por la demandada, quien se encuentra en posesión ilegal de ese bien. La parte demandada negó la procedencia de la acción afirmando que no posee el bien que se reclama en la demanda. La jueza de primera instancia dictó sentencia el 27 de mayo del año 2024 determinando la improcedencia del juicio ordinario debido a que la parte actora no probó la acción intentada ante la falta de acreditación de dos de sus elementos. Respecto a los motivos de inconformidad de la recurrente sobre que no se le aceptó el cambio de testigo, que se negara la admisión de la prueba de inspección judicial del predio de su propiedad y la falta de valoración y mención en la sentencia las manifestaciones que hizo en su memorial de fecha 4 de mayo del año 2022 respecto a un documento de promesa de compra-venta, la que resuelve considera inoperantes tales razones de agravio porque no combaten los argumentos que sustentan la sentencia sujeta a revisión, sino que se refieren a cuestiones sobre providencias de pruebas que en el momento procesal oportuno debió impugnarse conforme al artículo 174 del Código Adjetivo en la materia. Precisándose en relación a las manifestaciones del apelante de que no se valoró en la sentencia el documento de promesa de compraventa de fecha 18 de noviembre de 2017 que exhibió en copia junto con un recibo de pago, ello obedeció a que dicha prueba no fue admitida en el proceso, por lo tanto, ese agravio igualmente se torna inoperante. En el mismo sentido, se califican los argumentos vertidos por la recurrente respecto a la apreciación que hizo la jueza en la sentencia de las pruebas de la parte demandada por las siguientes razones. En primer lugar, en lo atinente a sus manifestaciones respecto a que en la sentencia se otorgó valor a las documentales públicas que no se admitieron en el cuaderno de pruebas de la parte demandada, en el apartado pruebas supervinientes, la inoperancia de tales afirmaciones obedece a que en el cuaderno de pruebas de mérito se advierte que fue una documental privada la que no se admitió como prueba superviniente y no documentales públicas como afirma. Asimismo, en cuanto a las documentales públicas cuya valoración refuta, en virtud de que no especificó a cuál de las diversas que fueron justipreciadas en la sentencia se refiere su inconformidad, esta alzada se encuentra impedida para realizar el estudio correspondiente. En torno a lo expresado por el impugnante de la discrepancia entre la fecha que refirió la demandada de adquisición del predio que ocupa y de las que constan en las documentales privadas que ofreció, un contrato y dos recibos relativos a trabajos realizados en el predio que aquello ocupa, la inoperancia de tales argumentos, a juicio de quien resuelve, se sustentan en que el alcance probatorio que la jueza otorgó a las documentales privadas referidas fue para sustentar que la identidad del predio que posee la demandada no coincide con el que se pretende reivindicar, no así para acreditar la propiedad que la demandada tiene del inmueble que habita, motivo por el cual es irrelevante la discrepancia que hizo valer. Ahora bien, en cuanto a lo que dice de que los testigos cayeron en contradicciones cuando su asesor los cuestionó, considerando además que son testigos seleccionados, en este punto se considera que la inoperancia de tales alegatos se actualiza porque la eficacia probatoria que se les dio a dichos testimonios en la sentencia fue para confirmar la ocupación que la demandada tiene del predio y corroborar que posee un predio distinto al reclamado por la parte actora. Esto es, tales testimonios tampoco fueron valorados por la jueza a fin de demostrar la propiedad o el título con que se ostenta propietaria la demandada de dicho inmueble. Finalmente, sobre los señalamientos del apelante en el sentido de que el contrato de cesión de derechos es copia simple, que carece de valor legal, que la demandada tenía la carga procesal de acreditar el original de dicha documentación y no lo hizo, y tampoco haber solicitado el original,
pero no obstante lo anterior se le otorgó pleno valor probatorio a dicho documento y carácter de fecha cierta. Por consiguiente, la parte demandada tuvo por acreditado el derecho de propiedad que dice tener sobre el referido predio. En primer término, contrario a lo que afirma, no se le asignó validez plena para acreditar la propiedad del inmueble que posee la demandada, sino valor indiciario únicamente para evidenciar la discrepancia de las medidas de los predios que ocupa la demandada y el que se pretende reivindicar como un argumento adicional para robustecer el criterio de que el predio que posee la demandada no es el mismo que se reclama. En segundo lugar, se estima errónea la afirmación de la recurrente respecto a que la jueza atribuyera a la copia simple del contrato de cesión de derechos carácter de fecha cierta, esto es, que haya valorado la fecha en que se firmó ese documento privado para reconocer algún derecho a favor de la demandada, en virtud de que la presunción de certeza señalada por la jueza en la sentencia no fue sobre la fecha del contrato, sino respecto a las medidas del inmueble que ampara el documento de cesión. Por lo tanto, no son aplicables el criterio jurisprudencial y normativa invocadas en este punto de disenso. Y por todas las razones antes expuestas, se propone confirmar la sentencia. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado A quinto. favor del proyecto. Con 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 450-2024. Proseguimos con el TOCA 809-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de septiembre del año 2024, dictada en los autos del expediente número 297-2024, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar, turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado. Por acuerdo previo de las y los magistrados, este asunto se retira para un mayor estudio. A continuación, se procede con el TOCA 156-2025 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de diciembre del año 2024, dictado en el expediente 1173-2024, relativo al procedimiento ordinario oral familiar del índice del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora y la determinación impugnada es el auto dictado el 13 de diciembre del 2024, en el cual nos admitió la demanda interpuesta por el apelante. La impetente considera que el auto apelado viola su derecho humano de la identidad, toda vez que quien impugna la paternidad de quien se trata es ella misma, por lo que tiene derecho a conocer cuál es su verdadero origen. Señala que el juez de manera errónea contabilizó el plazo de prescripción para intentar la acción de impugnación de paternidad, puesto que lo comienza a contar cuando la promovente aún era menor de edad y no a partir de la fecha en la cual adquirió la mayoría de edad, en contravención con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en vigor, la cual establece que los menores de edad no les corre el término de la prescripción mientras no hayan alcanzado dicha mayoría. Considero esencialmente fundados estos agravios, ya que quien promovió el juicio que nos ocupa lo es la propia promovente y no la persona que la reconoció como su hija ante el Registro Civil del Estado, por lo que, contrario a lo considerado por el juez, se considera que sí se debió de admitir la demanda interpuesta, debido a la naturaleza del reconocimiento que solo puede ser nulificado cuando la paternidad biológica efectivamente no exista y atendiendo a la situación general planteada por la promovente de su escrito inicial de demanda. Del mismo modo, se considera que al haber interpuesto la demanda ante la Secretaría del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en fecha 11 de septiembre de 2024 y de que la promovente alcanzó la mayoría de edad el 6 de febrero del 2003, por lo tanto, esta sala considera que la demanda de que se trata sí fue interpuesta en tiempo dentro del plazo establecido por la ley en la materia,
ya que en la legislación que regula la materia que nos ocupa únicamente existe un periodo de 4 años para impugnar una afiliación que ya se posee, permitiendo con ello al sujeto decidir conscientemente al alcanzar la mayoría de edad si desea o no permanecer con la afiliación jurídica adquirida socialmente, sin que se haya establecido que dicho plazo deberá comenzar a contarse desde que tuvo conocimiento de la relación biológica que se pretende reconocer. Por lo anterior es que les propongo modificar la parte conducente del auto combatido. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Quienes estén a favor del sentido propuesto, manifestarlo de manera económica. Con 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 116-2025 se aprueba modificar por unanimidad. Proseguimos con el TOCA 759-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 6 de septiembre del año 2024, dictado en el expediente 191-2024, relativo al juicio ordinario oral familiar del índice del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Al respecto, por acuerdo previo de las y los magistrados, este asunto se retira para un mayor estudio. Continuamos con el TOCA 765-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de octubre del año 2024, dictada en los autos del expediente 59-2023, relativo al procedimiento especial de divorcios incausales del índice del juzgado primero de oralidad familiar turno matutino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, un hombre promovió un procedimiento especial de divorcio sin causales a fin de que se declare disuelto el vínculo matrimonial que lo unía con su entonces esposa. Dentro de sus pretensiones, el actor solicitó la terminación y liquidación de la sociedad legal que regía el matrimonio, así como la fijación de una pensión alimenticia a su favor y a cargo de la demandada. Para justificar la solicitud de pensión, el accionante alegó que tenía una enfermedad genética y que se encontraba bajo tratamiento médico. En su contrapropuesta de convenio, la demandada negó el derecho del actor a recibir una pensión y al respecto manifestó que él siempre fue el principal proveedor durante el matrimonio y que nunca se dedicó al trabajo del hogar. Al dictar la sentencia, el juez de primera instancia declaró terminada la sociedad legal y determinó la adjudicación de los 3 bienes adquiridos a favor de los interesados en partes iguales. Asimismo, determinó que la administración del bien donde habitaba la demandada quedaría a cargo de esta, mientras que la administración de los inmuebles restantes estaría a cargo de ambos excónyuges. Por otro lado, el juez declaró la improcedencia de la pensión alimenticia solicitada por el actor, toda vez que éste no acreditó un estado de necesidad real y actual. Inconforme con dicha decisión, el actor interpuso un recurso de apelación y el proyecto propone modificar la sentencia definitiva recurrida. En este sentido, se propone declarar parcialmente fundados los agravios recurrentes por lo siguiente. Se propone declarar esencialmente fundado el agravio relativo a la falta de fundamentación en cuanto a la distribución diferenciada de la administración de los bienes que conformaban la sociedad legal, ya que el juez no invocó precepto legal alguno para sustentar su decisión ni expuso razones concisas que lleven a concluir que tal determinación se basó en las reglas de derecho aplicables al caso. Por el contrario, el proyecto considera que la distribución no fue equitativa en cuanto a la administración. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio donde el recurrente manifestó que se debió decretar una pensión compensatoria a su favor porque con las pruebas no demostró que padece alguna enfermedad genética y que fue abandonado por su esposa debido a dicho padecimiento. Se determina de esta forma ya que el apelante no acreditó esta enfermedad, además de que el abandono no representa un supuesto para la procedencia de la pensión compensatoria, pues esta no tiene el carácter de sanción. En ese contexto, el recurrente no demostró el presupuesto básico para que se le otorgue la pensión compensatoria, que es el desequilibrio económico por haberse dedicado a las labores del hogar o al cuidado de los hijos. Finalmente, al estar proponiendo como fundados únicamente el agravio relacionado a la administración de los bienes, se propone modificar la sentencia combatida. Si alguien tuviese algún comentario. Secretaria, por favor.
Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Con 5 votos a favor, se aprueba modificar por unanimidad el proyecto del TOCA 765-2024. Continuamos con el proyecto del TOCA 95-2025 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de noviembre del año 2024, dictada en los autos del expediente 457-2021, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el asunto que nos ocupa como antecedente señalo que la parte actora promovió un juicio ordinario civil a fin de que se declare la rescisión de un contrato de promesa de compraventa que firmó con los demandados. La juez del conocimiento dictó sentencia en fecha 25 de noviembre de 2024 y declaró que no procedía la acción de la promovente. En el proyecto se señala con relación a los argumentos de la recurrente en los que afirma que la sentencia es incongruente, arbitraria y no encuadra la litis del caso, resulta infundado debido a que se advirtió que en la definitiva apelada se plasmaron las pretensiones que expresó la parte actora en su escrito de demanda, se analizaron los hechos y se estableció la litis respecto de la acción interpuesta, la cual consistió en resolver si los demandados habían cumplido con la obligación de pago conforme a lo que establecieron en el contrato de promesa de compraventa. La recurrente atacó la valoración que la juez realizó de las pruebas que ofertó, asegurando que con ellas demostraba que su crédito hipotecario había tenido un aumento conforme al salario mínimo y que los demandados no le habían cubierto dichos pagos. Argumentos que resultan infundados debido a que con esas pruebas no logró acreditar su dicho, ya que de acuerdo al numeral 34, párrafo segundo de la ley del Infonavit, al ser la demandante quien figura como deudora, podía consultar el saldo de su crédito y sus incrementos anuales, pero al no haber solicitado esta información, no existe la certeza del monto de la deuda. Por lo que, en atención a lo que establece el 161 del Código de Procedimientos Civiles, es la demandante quien tiene el deber de efectuar las gestiones necesarias ante el Infonavit y obtener la información pertinente respecto de su crédito hipotecario y así poder requerir a los demandados los montos que le han sido descontados. En cuanto a que la agraviada acreditó con la fe de hechos del 13 de octubre de 2015 que los deudores incurrieron en mora, resulta infundado, ya que para poder pedir la rescisión del contrato, la agraviada tenía que probar que requirió el pago a los demandados y estos no cumplieron, lo que ocasionaría que incurrieran en mora. Sin embargo, con las pruebas que para ello aportó y perfeccionó, no resultan suficientes, debido a que para llevar a cabo el cobro de las sumas que le adeudaban, debió de exhibir un estado de cuenta proveniente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el monto de la deuda y los incrementos anuales que su crédito había presentado, a fin de que los demandados pudiesen tener la certidumbre del adeudo que tenían que pagar y por consiguiente poderles atribuir una mora. Como último punto de agravio, la recurrente señaló que la juzgadora de origen no ejerció control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos para determinar el aumento de su crédito de conformidad con lo que establece la ley antes invocada del instituto referido, motivo de disenso de la recurrente que resulta inoperante, pues si bien la ACU no plasmó en su determinación el control ex oficio de constitucionalidad o convencionalidad, deriva de que la norma a la que alude la agraviada no generó sospechas de invalidez en la juez de origen por parecer potencialmente violatoria de derechos humanos. Entonces, el análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo y expreso no resultaba necesario, porque ni siquiera se considera que se puso en entredicho la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas. Aunado a lo anterior, esta alzada no advierte violación alguna a los derechos humanos de la agraviada, pues si bien es cierto, en el sumario civil se declaró que no procedía la acción intentada por la apelante por advertir la resolutora que no fue satisfecha la carga de la prueba, es una decisión que no coarta el derecho de la hoy apelante, puesto que la propia ley del Infonavit
la faculta, como ya he señalado, para solicitar el documento oficial que ampara el monto real de su crédito y los descuentos que serán efectuados por dicho instituto. Por tales razones, se propone confirmar la resolución recurrida. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, ¿A favor del proyecto? magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Con 5 votos a favor, se aprueba confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 95-2025. Continuamos con el TOCA 788-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de octubre del año 2024, dictada en los autos del expediente 480-2023, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, usted tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, en un procedimiento especial de divorcios y causales, la parte actora solicitó la disolución del vínculo matrimonial sin establecer una pensión a favor de la cónyuge demandada, pues alegó que ambos contaban con ingresos propios producto de su trabajo. Por su parte, la demandada solicitó que se fije una pensión a su favor para cubrir sus necesidades alimenticias, ya que siempre se dedicó al cuidado de sus hijos y no cuenta con ingresos ni bienes propios. Al dictar sentencia, la jueza determinó que era procedente la fijación de una pensión compensatoria a favor de la cónyuge demandada y a cargo del actor, conforme a la posibilidad económica del deudor alimentista demostrada en el procedimiento y las necesidades de la parte acreedora. E inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso el recurso de apelación que nos ocupa y el proyecto propone declarar parcialmente fundados los agravios, pero insuficientes para revocar el sentido de la sentencia impugnada, bajo las siguientes consideraciones. Respecto a los motivos consistentes en que la jueza, al dictar la sentencia, no tomó en consideración que no cuenta con un empleo, pues padece una enfermedad cardíaca que le imposibilita para trabajar, que no cuenta con domicilio propio, pues el único inmueble que le pertenece es el que habitará la demandada y el único ingreso que percibe es la pensión del programa 65 y más, se propone declararlos infundados. Ello en virtud de que el apelante no acredita la imposibilidad total para trabajar y sí de las pruebas documentales se acredita que continuó trabajando durante los 6 meses posteriores al diagnóstico del padecimiento que alude lo imposibilita laborar. Asimismo, el propio deudor alimentista fue quien en su propuesta de convenio formuló que la demandada habitara el bien inmueble que utilizaron como domicilio conyugal durante su matrimonio y de igual forma, contrario a que solo afirma que el único ingreso que percibe es la pensión del programa 65 y más, su posibilidad económica no se determina únicamente por sus ingresos, sino también por su aptitud para trabajar y generar riqueza, así como los conceptos no remunerativos de libre disponibilidad del deudor. Respecto a la inconformidad relativa a que no se debió fijar una pensión compensatoria, pues la demandada percibe la pensión del programa 65 y más y no acreditó tener un impedimento físico para trabajar, se propone declararlo inoperante, pues de la demanda, escrito de contestación a la vista y pruebas ofrecidas, así como de la contestación de la demanda presentada por su contraparte y de las demás constancias que integran el procedimiento, no se advierte que tales circunstancias hayan sido materia de la litis en el juicio de origen. En ese sentido, el hoy recurrente únicamente alegó, en la vista de la contestación de la demanda, que se opone a la pensión compensatoria, pues la demandada cuenta con ingresos suficientes para subsistir, ya que toda su vida se ha dedicado a trabajar, lo que no implica que haya alegado en juicio que su fuente de ingresos proviene de su inscripción a algún programa gubernamental en apoyo al adulto mayor, ni que haya controversias sobre alguna imposibilidad física para trabajar de su contraparte. Ahora bien, respecto al agravio consistente en que la jueza no tomó en consideración en la sentencia que la audiencia de alegato se planteó que uno de los predios ya no le pertenecía al apelante y por tanto solo contaba con un bien, lo que lo deja en desventaja, se propone declararlo parcialmente fundado, pues sí constituye un hecho notorio que debió ser invocado,
por la autoridad para justificar su decisión, el estado que guarda el asiento registral de uno de los bienes del apelante, el cual fue enajenado a un tercero en forma posterior a la promoción del procedimiento. Mas no constituye una desventaja el que a la fecha el apelante solo cuente con una propiedad, pues éste se benefició como vendedor de la propiedad de una suma líquida que se integró a su capacidad económica como recurso monetario de libre disponibilidad, con el cual puede cumplir con la obligación alimentaria a su cargo, por lo que el proyecto propone modificar las consideraciones de la sentencia impugnada y mantener en sus términos sus puntos resolutivos. Gracias. Si alguien tuviera algún comentario. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto que presento. Con 5 votos a favor, se aprueba modificar por unanimidad el proyecto del TOCA 788-2024. Una vez concluidos con los proyectos listados para esta sesión, continuamos con la convocatoria. A continuación tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Por ello, en atención a la agenda próxima, la sesión ordinaria se programa para el día 28 de mayo del año 2025 a las 10 de la mañana. ¿Están de acuerdo, magistrados? Siguiendo con el punto número 3 de Asuntos Generales, se hace de su conocimiento que en la sesión ordinaria del 30 de abril del año 2025 se aprobó por unanimidad de votos la resolución dictada en el TOCA 75-2025 en el que se invocó el precedente con clave PASCF.I 124.18 familiar juicio sucesorio. Debe subsistir para dar legitimación a quienes albacea a fin de que éste pueda deducir acciones que pertenecían al autor de la herencia, lo que constituye un segundo precedente, por lo que se dará el trámite correspondiente. Y por último, atendiendo al punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluidos con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta octava sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, 14 de mayo del 2025. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.